el tema realmente es el derecho, el derecho a la salud, ¿no? Que es, según la Constitución mexicana, también es un derecho humano. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? A ver, brevísimamente, los derechos sociales en México durante mucho tiempo fueron considerados, como en otros muchos países del mundo, como normas programáticas. ¿Esto qué quería decir? Que solo se desarrollaban en la medida en que hubiera presupuesto. Pero México entró ya hace varios años en una dinámica constitucional distinta y ahora se piensa que tenemos una posibilidad de exigir la totalidad de los derechos que están establecidos en la Constitución y algo muy interesante después de una reforma de junio del 2011 en los tratados internacionales que el Estado mexicano haya celebrado, es decir, casi todos. Entonces, sí existe la posibilidad de exigir el cumplimiento concreto del derecho a la protección a la salud, que es como lo denomina nuestro artículo 4º constitucional, para efectos de que las personas normalmente mediante el juicio de amparo, que es el mecanismo de defensa que tienen los particulares en México frente a la administración o al Estado, puedan obtener prestaciones y de eso hay algunos casos bien interesantes donde habiéndose demandado, los tribunales, la Suprema Corte y otros tribunales condenaron al Estado a entregar prestaciones materiales en materia médica para que estas personas pues enfrentaran sus padecimientos. Y eso es interesante porque de hecho no sabía, creía que, porque en la región es algo que pasa bastante, Sí. ¿no? La judicialización, nunca Sí. consigo pronunciar esa palabra, pero en México no, es algo bastante nuevo, ¿no? En México es relativamente nuevo, nosotros no tenemos una acción tan flexible como la que tienen, por ejemplo, en Colombia o en Costa Rica, donde por efecto de la acción judicial se pueden obtener. Pero sin embargo hay algunos buenos ejemplos. La Suprema Corte ha ordenado la entrega de medicamentos. Hace algunos años ordenó la construcción de un pabellón especial en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para que las personas con VIH pudieran tener una mejor condición de vida. Entonces, ahí donde se ha presentado una acción, el problema es que el amparo es un juicio muy complejo y muy técnico, pero allí donde se ha presentado la acción sí ha habido respuestas concretas en esta materia. Ahora, lo que sucede también es que las personas no tienen un conocimiento completo del amparo y esto ha sido movido, la parte judicial, por organizaciones no gubernamentales, algunas organizaciones muy conocidas acá entre nosotros, para efectos de encontrar a las personas, promover sus juicios, llevarlas por completo y al final obtener esta sentencia favorable. Pero tampoco es algo que esté completamente extendido en el país, creo que es algo de lo que pronto estaremos trabajando más. ¿Y cómo? Porque justamente usted es muy modesto, pero realmente usted tuvo un papel muy grande en eso también, ¿no? Un ministro muy innovador en cómo también involucrar a los diferentes, a la sociedad civil y a los expertos. Cuéntenos un poco su experiencia y los éxitos mayores que usted tuvo en la Corte en sus años como ministro. A ver, los abogados tenemos una formación general bien completa, como todo el mundo. Después tenemos una formación técnica, pero realmente las personas que están en el mundo del derecho no suelen tener conocimientos de medicina o de otras muchas actividades. A mí de las cosas que más me gustó fue poder obtener conocimiento médico o conocimiento de algunas otras disciplinas para efectos de poder fortalecer el tema, la adhesión de las sentencias. El primer caso en el que tuve esto fue cuando se dieron de baja a varios miembros de las Fuerzas Armadas de México, sobre todo del Ejército, para efectos por tener VIH y SIDA. El problema es que esto se había construido con la ley que entró en vigor a comienzos de los años 70 y no tenía una muy buena definición de seropositividad. Lo que entonces hice yo fue solicitar a la Academia Mexicana de Ciencias, dos muy distinguidos médicos hicieron unos argumentos, esos argumentos los presenté yo en juicio y me parece que tuvo un factor de convencimiento muy alto respecto de mis colegas, porque entonces hicimos una diferenciación en la sentencia sobre lo que es VIH, SIDA, sus capacidades, sus incapacidades, sus condiciones, y eso nos llevó a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y darle atención médica a todos estos chicos, porque eran muy jóvenes, que habían sido dados de baja del Ejército en una situación bastante peculiar. Después de eso, utilicé yo esos mismos conocimientos con la Academia Nacional de Medicina,
que tengo el gusto de ser miembro de la academia, eso me da mucha alegría a mí siempre, y a otras instituciones, a la Universidad Nacional, para traer conocimiento médico. Tuvimos casos también de las Fuerzas Armadas sobre obesidad, tuvimos diabetes, escoliosis, en fin, una cantidad importante de temas que permitieron sustentar mejor las resoluciones. Y ya en algunos casos más delicados, en interrupción del embarazo, en México entró en la Ciudad de México a un sistema de ley de plazos. No es aborto interrumpir el embarazo antes de la 12ª semana, como en otros países del mundo, y adicionalmente eso también las condiciones de la píldora del día siguiente, cuál era su función, qué cosa hacía y qué no hacía para esos efectos. Entonces creo que es muy interesante que esto se pueda hacer. Y parte también interesante, me tocó coordinar con gente de la Academia Nacional de Medicina y algunas instituciones de salud del país, unos seminarios que duraron varios años para que los jueces se enteraran de estos temas médicos o estos temas de laboratorios, etcétera, y no contestaran cosas graves. No se trata, y creo que esto es muy importante decirlo, de que las personas se vuelvan expertos, pero que las personas sepan simplemente dónde está el límite de su conocimiento y a partir de ahí pregunten a quién sabe, se traiga la información de debida manera y se introduzcan las sentencias. Creo que eso redondea muy bien los temas de medicina en el país. ¿Y eso no se hacía tanto antes? No. Qué interesante, ¿no? Sí, eso fue una de las cosas que a mí más me gustó de esos 15 años que estuve en la Suprema Corte. ¿De qué cosa en particular usted está más orgulloso? Tantas cosas hizo, ¿no? Tantos éxitos. Bueno, esta fue una, y otra, la posibilidad o el modo de interrelacionar los derechos humanos de la Constitución con los derechos humanos de los tratados internacionales. Esto también me parece que fue un trabajo importante, porque México, por la condición política que tuvo prácticamente durante todo el siglo XX, de tener un régimen hegemónico en el Partido Revolucionario Institucional, celebró o firmó prácticamente todos los tratados internacionales. Entonces, en los tratados internacionales hay ciclos históricos, aquello que se llamó de una forma muy despectiva hace muchos años, trata de blancas, eso los firmó México. Después, cuando empezaron los de cambio climático, en fin, México firma los tratados. Entonces, ahí hay una masa, déjenme ponerlo así, de derechos que, bien argumentada, se puede utilizar en lo que aquí nos interesa para lograr que mediante sentencias judiciales se garanticen o se satisfagan estos derechos humanos, en particular en su componente a la salud. Y algo muy interesante que se introdujo en la reforma del 2011, y eso yo creo que va a ser uno de los temas debatidos en los próximos años, es que la Constitución dice que no puede haber una regresividad de derechos. Es decir, si se alcanzó un umbral en materia de derechos humanos, después a través de reformas legislativas o presupuestales, esto no puede ser disminuido. Entonces es interesante ver cuál fue, para efectos de un juicio, ese umbral al que se alcanzó, y después tratar, a través de acciones judiciales, de mantenerlo lo más alto posible para que no caiga. Y eso con lo que me estaba contando del amparo y justamente con ese cambio epocal, ¿no? Casi transformacional, que es una palabra muy de moda ahora en México. Sí. ¿Cuál sería el futuro de eso? Es decir, como decía, justamente es algo muy complejo, muy caro también. ¿Es algo que se puede popularizar o algo que... Bueno, la realidad es que sería mejor no tener que recurrir al amparo, pero... Sí, sería mejor por una razón, porque si bien es cierto que con las sentencias de amparo se pueden lograr avances muy importantes, esto desde luego, no puede ser que la administración pública, que es la que realiza los actos que tienen que ver con salud, sea movida a través de sentencias judiciales. Dicen las personas que trabajan en el Seguro Social que el Seguro Social hace al día 1 millón de actividades, de lo que sea, 1 millón. Supongamos que esto es así, pues al año serían 300 tantas mil actividades, quitando las vacaciones, pero digamos, tenemos 300 millones de actividades. Wow. Entonces, si esto fuera así, ¿cuántas cosas de esas 3,000 podemos corregir a través de sentencias judiciales? Entonces, las sentencias judiciales me parece que deben tener la función de orientar, de dirigir, de marcar simplemente, y después internalizar esa decisión en la administración pública para el otorgamiento de medicamentos o para la realización de hemodiálisis o en fin de lo que se tenga. Pero pensar que el cambio se va a lograr por una sentencia, dos, eso me parece que son señales muy grandes, importantes, para que una persona en una condición vaya y se le diga:
ese tipo de tratamientos no se pueden disminuir porque usted ya tuvo este umbral de la regresividad y no se puede bajar. Y me parece que en el tiempo político que está viviendo México va a ser una discusión importante porque se han extraído recursos, ya lo sabemos, del sistema de salud, se han hecho unas compresiones importantes en todo el mecanismo y creo yo que va a haber actividad jurisdiccional a través del amparo para tratar de decir, es alto, eso no lo puede quitar o esto usted lo tiene que dar. En fin, me parece que viene una condición litigiosa, predecible, no deseable, pero predecible para los próximos años por esta situación que se está viviendo. Y eso seguramente va a ayudar, yo creo, es decir, a cambiar la parte justamente institucional y también política. Ojalá. Ojalá, sí, y va a haber, me parece, tensión política porque parte de esos recursos, me parece a mí, la visión que tengo es que se han extraído recursos de la administración, de los presupuestos de la salud, y esos recursos se están distribuyendo, la impresión que yo tengo, más clientelarmente que como satisfacción de un derecho. Es decir, no se está viendo como el cumplimiento de una obligación, sino como la asignación de recursos por otro sentido. Creo que ahí hay un problema político y jurídico de la mayor importancia, y esto me parece que va a generar tensiones, no necesariamente para mal, pero sí una actividad jurisdiccional creciente que, insisto, ojalá sea para marcar momentos, para marcar rumbos y no que sea para entrar en unos procesos confrontacionales que no conducen a nada, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno, ya veo que hay preguntas. Tenemos, por favor, Gustavo, ¿dónde hay un micrófono? ¿Hay cuántas? Es demasiado popular, ministro. No, eso no es. Demasiado popular. Las preguntas me llevaron a esta conversación agradable. Entonces, Gustavo. Ok, muchas gracias. Gustavo Campillo, de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia de Colombia. Un poco, 2 o 3 líneas de pregunta. La posibilidad que usted ve de que el ejercicio del amparo judicial no tenga que ser intervenido por un abogado. En Colombia usted sabe que lo puede hacer el ciudadano, que los términos son perentorios, no más de 10 días. Y creo que ese es el gran avance que tiene, digamos, Colombia en el sentido del amparo judicial. La segunda es un poco el tema de la jurisprudencia comparada en virtud de lo que usted está planteando de la no regresividad de los derechos. Esa jurisprudencia comparada de alguna manera en Colombia ha dado lugar a reformas muy fuertes del sistema de salud, que sí en ese sentido la jurisprudencia ha llevado no solamente a la aplicabilidad en la vía jurisdiccional, sino en la vía administrativa y en la vía legislativa. Entonces, un poco la aplicación de esa jurisprudencia comparada en la región, ¿cómo podría darse desde su perspectiva? ¿Cómo no? Mire, el amparo mexicano lo reformamos en junio del 2011 desde la COSION y en 13 desde la ley. Sin embargo, sigue siendo un juicio extraordinariamente complicado. Pareciera a veces que lo que se trata es de ampliar retóricamente las normas y después impedir que las personas puedan acudir. Yo creo que es muy complicado con el amparo actual que una persona sola, y no solo sola, sin un buen abogado, pueda navegar por el proceloso mar del amparo mexicano. Es un asunto complejo, entonces sí hay que ir encontrando las técnicas. ¿Y qué es lo que sucede? Que como en todos los países del mundo, en fin, utilizo la expresión, hay que tener un standing para poderse parar en corte. No puede uno llegar a decir, oiga, pues, ¿a usted quién le afectó? ¿Qué le afectaron? ¿Cómo se lo afectó? ¿Y qué reparación piensa? Hay que tener alguna noción general del standing porque si no, no cabe. Entonces, ahí hay un problema importante porque eso que es una tragedia para un ser humano, hay que traducirlo jurídicamente y en muchas ocasiones no se logra traducir para meterlo en esta condición del amparo. Entonces, a pesar de que se abrió la legitimidad, a pesar de que se generó un amparo colectivo, etcétera, etcétera, creo que esa parte sigue teniendo restricciones desafortunadamente importantes. Y en los otros mecanismos que existen para que las personas logren la protección jurisdiccional o administrativa, tampoco es que se haya avanzado mucho en ese caso. Entonces, por eso yo decía que en relación con Colombia, que es el caso mejor conocido,
las posibilidades de acceso de los colombianos a estos o de los habitantes de Colombia, el territorio colombiano, tienen mejores posibilidades de desarrollo que las que tenemos nosotros. Ahora, la segunda parte es bien interesante. Yo creo que se ha ido haciendo una idea de un constitucionalismo razonablemente general. Entonces, los tribunales de la región y otros que ahora mencionaré, miramos nuestras sentencias. Las sentencias de Sudáfrica son bien buenas, hay algunas sentencias de India que son buenas, ellos están en el sistema de common law, entonces cuesta algún tipo de trabajo, pero las sentencias de Colombia, las sentencias de Costa Rica, esas sí empieza a hacerse una masa crítica y una circulación de ideas bien interesante, que nos ha permitido a nosotros ver algunas de estas decisiones y viceversa. Y la otra cuestión es el sistema interamericano, que yo creo que es lo que está generando una homogeneidad razonable en la zona, aunque también el sistema interamericano ha entrado poco en los temas de derecho a la salud, digamos como tema general de esta mesa. Tiene cuestiones muy importantes en torturas, desapariciones, debido proceso, etcétera, pero en materia de salud apenas empiezan a llegar los casos, el primero es del año pasado, donde se le da una entidad al derecho a la salud. No es que se tome un problema distinto, el tema de la libertad sexual de la mujer y el derecho a la salud o cualquiera de estos temas, sino que apenas se le empieza a dar una entidad, voy a decirlo así, sustantiva y separada al derecho a la salud. Pero yo creo que empieza a haber una circulación de ideas interesante en este caso. Excelente. Sí. Hola, buenas tardes. Martín Layú del Instituto Nacional de Salud Pública. Una de las decisiones más complejas que tenemos en salud es en el establecimiento de prioridades en términos de intervenciones. Entonces, normalmente tomamos en cuenta la carga de la enfermedad, el costo y el beneficio social de esa intervención. ¿Cómo lidiar con el riesgo de que sean las sentencias judiciales las que definan estas prioridades en salud? Y que, por ejemplo, como decía, puede haber situaciones donde haya acceso a buenos abogados que básicamente empujen una intervención en salud que no necesariamente sea la de mayor beneficio social, tomando en cuenta estas tres dimensiones. A ver, el problema de los derechos humanos es que se presentan como o bajo el principio de universalidad. Entonces, un derecho a la protección a la salud debiera ser para cubrir la totalidad de los fenómenos y de las contingencias. Digamos, ese es el discurso retórico y esa es la forma como se legitiman los derechos humanos y los poderes públicos se legitiman, tanto el poder político como el poder administrativo se legitiman bajo la idea de la universalidad. Entonces, ahí hay un doble juego. Yo empodero ciudadanos, pero también me legitimo ofreciendo derechos. Entonces, yo cuando, por ejemplo, veo muchas cosas donde se ponen las autoridades a ofrecer derechos, alegremente, que es el caso de la Constitución de la Ciudad de México de hace unos meses, yo digo, bueno, yo creo que estos señores no han hecho cuentas porque no les va a alcanzar con un presupuesto gigantesco para poder satisfacer. ¿Qué es lo que pasa? Y coincido contigo, que por intereses muy particulares, por deformaciones, por actividades intencionadas, efectivamente se lleva un asunto. Y los casos de siempre que se ponen, pues este medicamento entonces va a impedir que tanta hemodiálisis se dé, ¿no? Que siempre es, no sé por qué, pero siempre cuentan ustedes los médicos en número de hemodiálisis que se van a dejar de realizar. Es como una medición, siempre me dicen ese argumento. Entonces, es interesante. Pero bueno, si ese grupo, ese colectivo logra venir y ese colectivo logra una sentencia en su favor, dada la condición de universalidad que se presupone, me parece que se va a distorsionar efectivamente todo el mercado. ¿Qué es lo que debiera suceder? Que la administración pública estuviera otorgando los servicios de salud de una forma razonablemente generalizada y estandarizada para que no se tuvieran que dar las cosas. Pero una vez que se presente el amparo, la Corte no tendría, me parece, la posibilidad, bajo el principio de universalidad, de decir, mire joven, usted viene por una enfermedad menor o por un riesgo menor o por un costo menor, no le voy a dar la razón porque hay una masa específica de recursos definidos y usted se va a comer el 40% de su enfermedad o su padecimiento o su grupo. Eso no estaría en la condición de la Suprema Corte. Sería un óptimo, desde luego que sí, que la Corte misma tuviera las capacidades de distribución presupuestal o de acomodos, sería fantástico. A mí se me hubiera antojado hacer eso como ministro, pero ya tampoco estoy ahí. Pero hubiera sido una cosa muy interesante y deseable, pero no existe esa capacidad técnica. Si alguien viene
demuestra que lo que le pasa a él es una violación grave, la Corte le otorga el amparo. Y entonces viene la carga hacia la administración de redistribución de los ingresos. Serio problema, efectivamente. Sí, nosotros en Guatemala, mi nombre es Alma Robles de Guatemala. Sí, Nosotros ahorita ya en Guatemala estamos viviendo esa situación, que nos hemos visto en la necesidad de judicializar la salud y el acceso a los medicamentos. Las autoridades de salud allá nos dicen que nosotros, los pacientes con cáncer, somos un costo para la institución, ya no somos productivos, tenemos cáncer y que ya nos vamos a morir y que por eso no nos dan el medicamento. Entonces es donde nosotros como organizaciones nos vamos a lo que son los recursos de amparo y los obligamos a que le compren el medicamento al paciente. Lamentablemente, como se da tanta burocracia, aún ya estando la sentencia del amparo provisional, las autoridades no lo cumplen. Como que van dando tiempo para que el paciente fallezca y el medicamento ya no llega al paciente. Entonces, especialmente en el caso de cáncer, que ustedes se dan cuenta que hay cánceres, tipos de cáncer que son muy invasivos y no dan tiempo ni meses como para que el paciente pueda tener el acceso a su medicamento. ¿Qué otra cosa sugieren ustedes que pudiera hacerse para poder lograr de una manera más ágil que los pacientes puedan tener su medicamento? Porque aún estando ya otorgado el amparo, no se hace. Entonces iríamos a lo que es la ejecución de amparo, pero lamentablemente eso se lleva un tiempo más y el paciente fallece. Mire, las formas de mover al Estado son o acciones legislativas, y eso tiene que ver con la política y las elecciones que periódicamente se realizan, se reconstituyen las mayorías de las cámaras y conforme al programa político, digamos, ese es el modelo ideal. Son acciones administrativas donde uno puede empujar a la administración a que haga cosas a través de recursos, a través de medios de impugnación, o son los grandes remediadores del sistema, las acciones judiciales. Las acciones judiciales se colocan en nuestro tiempo por encima de la acción legislativa y de la acción administrativa, inclusive de la acción política, y fuerzan estas condiciones. Yo no es que esté diciendo que sería deseable que todo se judicialice, ni el Poder Judicial tiene las capacidades, ni creo, y tiene toda la razón el maestro Layú, que se hace una asignación a veces muy ineficiente de los recursos. Yo en eso no puedo estar más de acuerdo. Y eso acontece con todos estos modelos que están bastante bien explorados, de que a veces minorías pequeñas, muy combativas, se quedan con pedazos más grandes, voy a decirlo así, de los recursos que mayorías menos combativas o menos articuladas. Entonces, creo que la situación de las acciones judiciales, colectivas o individuales debieran ser remediales, porque tampoco es que sea el mejor mecanismo para el caso. En el asunto de México estamos un poco igual. No todas las sentencias se cumplen y se cumplen pronto. La Suprema Corte de Justicia mexicana autorizó el uso de la marihuana hace algunas para determinadas condiciones y todavía es la hora en que no salen los reglamentos, los permisos. Es decir, ahí hay una discusión muy complicada alrededor de todas estas materias y no se ha logrado a pesar de que hay una decisión en ese sentido. Entonces, después la comunicación entre justicia y administración, por decirlo así, no es tan simple y esto desde luego genera problemas. Y lamento la situación que usted mencionó, señor.